Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha tocado el corazón de muchísimos seguidores de las telenovelas turcas, y en particular, de aquellos que quedaron prendados de la química y la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Vamos a hablar de sus palabras más emotivas sobre la distancia, un tema que, seamos sinceros, a todos nos resuena en algún momento de nuestras vidas, ya sea en el amor, la amistad o la familia. Cómo gestionan los grandes amores las separaciones geográficas, las agendas apretadas y los caminos que, a veces, toman rumbos diferentes, aunque los sentimientos permanezcan intactos. Si eres fan de ellos, o simplemente te interesa explorar cómo las figuras públicas lidian con estos desafíos, quédate con nosotros porque hoy vamos a desgranar algunas de las declaraciones y reflexiones más conmovedoras que han compartido. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo has hecho, te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. El vínculo entre Demet Özdemir y Can Yaman trascendió la pantalla. Para muchos, Erkenci no fue solo una serie, fue un fenómeno. La chispa entre Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet y Can, se sintió tan real que la línea entre ficción y realidad se desdibujó para una gran audiencia. Y cuando las cámaras se apagaron y sus vidas profesionales y personales comenzaron a tomar caminos distintos, la pregunta que muchos se hacían era, ¿qué quedó de esa conexión? La distancia, ese ladrón silencioso de momentos y cercanía, se convirtió en un protagonista inesperado en sus historias. Hemos investigado y recopilado algunas de sus palabras, muchas de ellas compartidas en entrevistas, redes sociales, o incluso deducidas de sus acciones y comportamientos públicos, que nos dan una pincelada de cómo vivieron y procesaron esa separación geográfica. Can Yaman, conocido por su personalidad apasionada y directa, ha sido bastante abierto sobre cómo la distancia puede ser un desafío, pero también cómo puede fortalecer el vínculo si hay algo real de por medio. En varias ocasiones, tras el fin de Erkenci y sus respectivos proyectos, él ha hablado sobre la importancia de la comunicación y la comprensión mutua. Si bien no siempre se ha referido directamente a Demet, sus reflexiones sobre las relaciones a distancia son universalmente aplicables. Por ejemplo, en alguna entrevista mencionó algo así como, la distancia pone a prueba todo. Si una relación está construida sobre bases sólidas, la distancia solo servirá para fortalecerla. Te das cuenta de lo que realmente importa, de la persona que tienes al otro lado, y de lo valioso que es cada momento que pueden compartir. Esta frase, aunque general, revela una perspectiva madura sobre los retos de las relaciones que no pueden mantener la inmediatez del contacto diario. Can, con su estilo carismático, también ha insinuado que las experiencias compartidas, los recuerdos y el respeto mutuo son anclas importantes cuando la cercanía física es limitada. Es como si estuviera diciendo que la memoria de lo vivido juntos puede ser un refugio, un espacio donde la conexión sigue viva, a pesar de los kilómetros. Por otro lado, Demet Özdemir, a menudo descrita como más reservada pero igualmente intensa en sus emociones, ha abordado la distancia desde una perspectiva quizás más introspectiva. Aunque ella ha sido más cauta a la hora de hablar explícitamente sobre su relación pasada con Can, ha compartido reflexiones sobre la importancia de la autoconciencia y el crecimiento personal, incluso cuando las circunstancias externas dictan una separación. En alguna ocasión, al ser preguntada sobre cómo maneja los periodos de separación de sus seres queridos o de proyectos que la alejan, comentó algo similar a, cada uno tiene su propio camino que recorrer. La vida nos presenta oportunidades, y a veces esas oportunidades nos llevan por diferentes senderos. Lo importante es mantener la esencia de lo que uno es, y saber que aunque estemos lejos, el cariño y el respeto no desaparecen si son genuinos. Esta declaración es muy reveladora. Demet pone énfasis en la individualidad y el crecimiento personal, sugiriendo que la distancia, aunque dolorosa, puede ser un periodo de autodescubrimiento y fortalecimiento individual. No niega la posibilidad de que queden lazos, pero los enmarca dentro de la evolución personal de cada uno. Lo realmente emotivo y lo que conecta con muchísimos de ustedes es esa dualidad. Por un lado, tenemos la pasión, la intensidad, la química que se sentía tan palpable en la pantalla. Y por otro, la cruda realidad de la vida, donde las agendas profesionales, los proyectos en diferentes países y las exigencias de la fama a menudo imponen una separación física. Las palabras de ambos, aunque expresadas de maneras distintas, insinúan una profunda comprensión de lo que implica mantener vivos los lazos afectivos en la adversidad.
Kant, con su énfasis en la fortaleza de las bases, nos habla de la resiliencia de una conexión genuina. Dennett, con su enfoque en el camino individual, nos muestra la dignidad y la madurez al aceptar las realidades de la vida. Imaginemos por un momento el trasfondo de esas declaraciones. Ambos jóvenes con carreras en ascenso meteórico, con la presión constante de los medios y del público. La distancia no era solo una cuestión de kilómetros, sino también de tiempo, de energía, de estar constantemente expuestos. Es fácil decir que la distancia fortalece, pero ¿qué se siente cuando uno está trabajando en Estambul y el otro, quizás, en Italia o en otro continente? La nostalgia, la añoranza de los momentos compartidos, la dificultad de coordinar agendas. Y a pesar de todo eso, sus palabras nos ofrecen destellos de esperanza y de comprensión. Pensemos en las frases que han resonado, incluso de forma indirecta. Cuando Kant habla de lo que realmente importa, en una relación a distancia, está hablando de la esencia, de la conexión espiritual, de la confianza. No se trata solo de verse, sino de sentirse cerca, de saber que hay una persona al otro lado que te comprende y te apoya. Y cuando Dennett habla de mantener la esencia de lo que uno es, y que el cariño y el respeto no desaparecen si son genuinos, está reconociendo que las personas cambian y evolucionan, pero que el amor y el respeto pueden ser un legado duradero, incluso si las circunstancias de la vida separan los caminos. Una de las cosas más difíciles de la distancia, y que quizás ambos han sentido, es la imposibilidad de estar presente en los momentos importantes. Imaginen la primera vez que uno de ellos recibía un premio importante, o celebraba un hito en su carrera. La anhelada llamada o mensaje, pero la ausencia física. Es en esos momentos donde las palabras de apoyo, de orgullo, se vuelven aún más significativas. Y es ahí donde reside la emotividad de sus declaraciones sobre la distancia. No es solo un reconocimiento del problema, sino una afirmación de la fuerza del sentimiento que puede trascender esas barreras. Además, es importante recordar que las redes sociales han jugado un papel crucial. A veces, un simple me gusta o un comentario sutil en una publicación puede decir mucho más que 1000 palabras. Hemos sido testigos de cómo, incluso cuando sus caminos profesionales se bifurcaron, ha habido gestos de apoyo mutuo, de reconocimiento por el trabajo del otro. Esto, en el contexto de la distancia, es un testimonio de que, para ellos, la conexión iba más allá de la pantalla, y que el respeto por el otro como profesional y como persona se mantenía. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? La experiencia de Dennett y Kant, vista a través de sus palabras y de la percepción pública, nos ofrece valiosas lecciones sobre las relaciones en general. Primero, la comunicación es fundamental, no solo en la distancia, sino siempre. Poder hablar abiertamente de sentimientos, de miedos, de esperanzas, es lo que construye puentes incluso cuando hay kilómetros de por medio. Segundo, la comprensión y la empatía son vitales. Entender las circunstancias del otro, sus presiones, sus desafíos, es lo que permite que la relación florezca. Y tercero, la importancia de cultivar la vida propia. Como bien sugiere Dennett, es crucial seguir creciendo y evolucionando individualmente. Una relación no debe ser un ancla que detenga el progreso personal, sino un impulso que motive a ser mejores. La distancia puede ser un terreno árido, pero también un campo fértil para el crecimiento. Las palabras de Dennett y Kant llaman al reflexionar sobre ella, nos muestran que incluso en la separación, hay espacio para la calidez, para el respeto, para la memoria de lo vivido. Nos recuerdan que el verdadero vínculo no se mide en kilómetros, sino en la profundidad de los sentimientos y en la solidez de los recuerdos compartidos. Para ir cerrando, hemos explorado las emotivas palabras de Dennett y Kant llaman sobre la distancia. Hemos visto cómo Kant enfatiza la fortaleza de las bases sólidas en una relación, sugiriendo que la distancia pone a prueba, pero también puede fortalecer, lo que es genuino. Por su parte, Dennett nos ha recordado la importancia del camino individual y el crecimiento personal, indicando que el cariño y el respeto pueden perdurar incluso cuando las circunstancias nos llevan por senderos diferentes. Ambos a su manera nos transmiten un mensaje de madurez y resiliencia en el manejo de las separaciones geográficas, recordándonos que la esencia de una conexión puede trascender los kilómetros, especialmente cuando se fundamenta en el respeto mutuo y en la comprensión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de reflexiones. Esperamos que hayan encontrado este vídeo interesante y, sobre todo, que les haya tocado alguna fibra sensible. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han vivido experiencias similares?
¿Qué estrategias utilizan para mantener vivas sus relaciones a distancia? Déjenos sus comentarios abajo, que siempre es un placer leerlos y conversar con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invitamos una vez más a suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.